Bienvenido, como siempre, a uno de los mejores analistas parlamentarios que tiene el hemisferio sur. Me refiero a José Di Mauro, quien ya está con nosotros. ¿Qué tal, José? ¿Cómo va eso? ¿Cómo anda todo? Hola, hola Pedro, ¿cómo Bien, bien, un estás? gustazo como siempre, ¿eh? Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Mucha actividad, mucha movida otra vez en una semana con muchos temitas ahí, ¿no? Dando vuelta. Sí, claramente. Bueno, y es fundamentalmente el tema del presupuesto que ingresó el 15 de septiembre pasado. Sí, Bueno, y esta semana, el miércoles pasado, vino el ministro de Economía, Sergio Massa, expresidente de la era Cámara de presidente, Diputados. claro. Claro, vino a ver a sus ex. Volvió a sus viejos pasillos a transitarlo, ¿no? Claro, Sí, claro, tal cual, y bueno, vino acá, se quedó un rato largo hablando, bueno, llegó en tiempo y forma, estaba ajá, prevista el inicio de la reunión con sí. los diputados de la Comisión de Presupuesto a las 14, llegó Hubo como 14. una previa, dicen, ¿no? Claro, él a Ajá. las 14:03 ya estaba en Mirá vos. el Congreso, Ajá. se prestó a hacer unas declaraciones Ujú. con los periodistas que lo esperaban. O Sí. sea, eso no es común, Ajá. no es común que esté al alcance de los cronistas ya Claro. antes, o sea, que alcanzó a hablar un poco y Ujú. después se fue a la presidencia de la Cámara de Diputados, donde está su sucesora Cecilia Moró, y ahí se quedó bastante tiempo, estuvo como media hora, por eso Ajá. arrancó más tarde Sí. la reunión con los legisladores que fue una reunión pública donde expuso largamente, estuvo hasta cerca de las 4 Ujú. contestando preguntas, no, pasada las 4 después estaba previsto que él hablara entre las 2 y las 3:30, Sí. después se retirara y quedaran los funcionarios exponiendo. Bueno, Ujú. no, él se quedó hasta casi las 5 de la tarde en realidad, estuvo respondiendo preguntas, dando detalles del proyecto de presupuesto. En general, encontró bastante receptividad de parte Ajá. de la oposición, fundamentalmente, Sí. porque hay frases hechas que ante todo cualquier presupuesto, frases hechas como es un dibujo, Sí. y bueno, lo tiene que... Bueno, en este caso nadie pronunció esa palabra, o sea, Ajá. nadie dijo que fuera un dibujo. Fue Algunos tranqui, bastante la llevadera, digamos, la exposición de él. No tuvo muchas interferencias, digamos. Claro, totalmente, Ujú. lo cual hace presumir que va a ser un trámite que va a ser, va a tener sus negociaciones, seguramente sus Mm. discusiones, pero no le veo que pase como el año pasado. Por ejemplo, Ujú. había algunas cuestiones que se pusieron en discusión, hubo muchas preguntas de la parte de la oposición respecto del 60% de inflación que está previsto para el año que viene Sí. y que dijeron que, lo dijo Massa, lo dijo al día siguiente el viceministro, lo dijo ese mismo día también, porque expuso el viceministro Gabriel Rubinstein, Sí. y al día siguiente también insistió sobre ese tema, que es algo alcanzable, es una meta Ujú. alcanzable lo del 60%, es piso de inflación y techo también, dijo. Ajá. Lo que llama la atención A ver. para la oposición, lo que Sí. decían es que eso implicaría que si nosotros venimos de una inflación de casi 3 dígitos o pasado los 3 dígitos durante este año, Ujú. que se pueda llegar a bajar 40 o 30, 40 puntos este año. Sí. Ojalá, bienvenido sea, pero bueno, se lo pone en duda de parte de la oposición. Lo que pasa que es, o sea, tampoco es que te están diciendo, mira, vamos a tener un 20%, no, te están Sí. diciendo 60%, que es un montón. Es mucho, La duda claro. está Oh. puesta Mm. en lo mucho que tiene que bajar, Ujú. pero es una cifra razonable y todos, si bien desde la oposición no lo dicen, quien ha sido gobierno sabe que por una cuestión de expectativas, vos no podés decir, mira, vamos a tener, este año vamos a cerrar con 100%, bueno, el año que viene vamos a tener más o menos igual. No Ujú. podés decir eso porque ya arrancás para atrás Mm. en materia de Tal vez economía. eso también preocupó a Rubinstein y lo llevó a hacer o decir algunas frases en relación también a lo que planteó la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con respecto al tema de las alimenticias y los altos costos, evidentemente, que se están produciendo en el sector. Claro, justamente el mismo día de la presentación del presupuesto llamó la atención que Ujú. Cristina, que venía hablando todos estos días solamente de sus causas y Temas del atentado, políticos, claro, y causas a esta judiciales, vez se vuelque al habló, otro, ¿no? habló Mm. claro, justamente del tema de la pobreza,
Ujú. dijo que había bajado un punto, 2 puntos, pero la indigencia había subido y dijo, bueno, le apuntó a las alimenticias. Claro. Al día siguiente le contestó sin nombrarla a Por Rubinstein, eso, claro. diciendo que la culpa no es de las empresas, sino la culpa es del gobierno. Ujú. Dijo, pero después cuando tuvo esa repercusión, porque obviamente el viceministro no nombró a la vicepresidenta, Sí. pero después todos los títulos que Fueron obviamente apareciendo, salieron claro. Sí. diciendo, bueno, le contestó, salió el cruce de Sí. la vicepresidenta, bueno, él Ujú. dijo, lo que dije hoy, lo dije también en el Congreso, o sea que no es más que lo que ya ha dicho antes de que Cristina hablara de las alimenticias. Entonces, que no le buscaran La pelos a vuelta, la claro, rueda. sí, sí, porque Claro, aparecieron, viste, siempre se dan algunos memes, que sé yo, haciendo claro, sí, justamente sí, sí, algún chicaneo con respecto a esta cuestión. Cuando pero Massa llega justamente ahí al Congreso, ¿qué fue lo que vos notaste que generó mayor preocupación dentro justamente de la exposición que tuvo que dar? O cuál fue el tema tal vez de mayor impacto dentro de justamente los integrantes del Parlamento? no, bueno, justamente las preguntas estuvieron fundamentalmente dirigidas, o sea, las preguntas barra cuestionamientos en todo caso estuvieron Ujú. dirigidas, bueno, a ese tema de la inflación, que era una de las cuestiones. Desde la izquierda, eso fue uno de los momentos picantes, quizás el Ujú. más picante, fue cuando le hablaron del conflicto de los trabajadores De neumáticos. los neumáticos, claro. Ujú. Ahí Claro, entonces, el que salió con Tuti fue juez, ¿no? Hizo declaraciones también fuertes en las últimas horas, relacionados justamente con las fábricas de su propia provincia, que están siendo gravemente afectadas, las autopartistas, y vos viste que ya varias compañías dijeron de que por ahí iban a frenar la productividad. Ese es un tema claro, bueno, realmente que realmente es bastante alarmante, ¿no? no, bueno, ¿Qué se alcanzó contestó un acuerdo. Massa? De Ujú. madrugada se alcanzó un acuerdo ya, o sea Sí, que, bueno, sí, sí, por eso se ya espera. eso Se se espera. prevé que se pueda ir subsanando de a poco, pero este Claro, claro. planteo que han hecho las empresas, ¿cómo va a incidir justamente también dentro de la economía regional, ¿no? Hay que ver. No, claro, porque es un efecto dominó Ujú. el que está generando este conflicto, porque, bueno, hay un montón de pymes que Claro, asisten, o sea, esto afectaba claramente a las automotrices, sí. y las automotrices tienen a su vez un montón de pymes que los abastecen de materiales que necesitan, insumos, y que está parándose lentamente todo. Bueno, ahora por suerte, bueno, se alcanzó un Un acuerdo que acuerdo debió que, haberse claro, alcanzado antes, mucho antes, claro. claramente. Ujú. Pero bueno, en definitiva, lo que sí, en lo que fue la presentación del miércoles del ministro Massa, desde la izquierda le hicieron planteos, bueno, típicos de la izquierda, diciéndole, Sí. bueno, que recordando el IFE, cómo había asistido a esas empresas que Ujú. ahora estaban teniendo esta actitud con respecto a los aumentos que les reclamaban, etcétera. Y él dijo bueno, el IFE se les dio a todos como correspondía, a todas las empresas que lo requirieron, no justificó que le hubieran dado y detalló, por ejemplo, una cosa que refutó un poco los argumentos que el día anterior, por ejemplo, habían dado de los gremios, diciendo que los trabajadores ganaban 40.000 pesos la quincena, Sí. y él entonces dio un detalle, que los trabajadores de Bridgestone, por ejemplo, ganan 180.000 pesos, y los Ujú. de FATE estaban en 200 y pico mil. Ajá. Así que, y los diputados no retrucaron nada, así que claramente los datos estaban fehacientes. Ese fue un Ujú. momento aparte porque le aclaró que había mentido el jefe el titular del gremio del SUTNA, Ajá. porque le había dicho que no había tenido reuniones con las autoridades y sí las había tenido. Ajá. Entonces, bueno, en ese momento fue el momento más donde Massa se mostró más duro. Sí. Después, en líneas generales, él dijo, inclusive esa frase que quedó picando para todos, que bueno, él estaba viviendo los últimos días de su carrera política, una cosa Ujú. poniéndole una cuota de dramatismo y Ujú. fundamentalmente, o sea, bajándole la posibilidad del tema de que lo que siempre todo el mundo imagina, o sea, que
Massa, en función de si le va bien, estará elaborando una candidatura presidencial para el año que viene. Sí. Y él ha dicho, ya ha dejado trascender que él no piensa en una candidatura. Claramente, bueno, los dichos de él son reales, son atinados, pero claramente si las cosas más o menos le van bien, bueno, Puede haber un esperará un reacomodamiento operativo allí, clamor. ¿no? Mm. Claro, Ahora, esperará un operativo clamor. teniendo en cuenta esto que vos planteás, hay viste otras cuestiones que preocupan también a la sociedad, específicamente el recorte presupuestario que se dio, por ejemplo, en algunos sectores del área educativa, del área justamente de la salubridad, y también el recorte que se dio con los discapacitados. ¿Hubo alguien que le marcó este tema? ¿Hubo alguna información en relación a esta problemática que se está dando en el sector de la salubridad y de los Claro, discapacitados que han claro. tenido un recorte importante? No, no hubo Mm. referencias puntuales a ese tema, sí hubo Ajá. referencias a ajustes, Sí, a las prevenciones. Lo que pasa que, bueno, desde la principal oposición, sí, muchos no quieren hablar de ajuste porque siempre es lo que le indican a lo que hicieron cuando fueron gobierno. claro. Pero sí, bueno, se habló de los recortes que iban a hacer, Ajá. digamos, en líneas generales, Massa fue bastante expeditivo. Tuvo una larga introducción, larguísima introducción, Ujú. donde dio de todos los detalles del presupuesto, digamos, Sí, y después en líneas generales, bueno, hizo hincapié en que, bueno, que no va a haber tanto ajuste, que él también lo dice el presupuesto, que no va a haber, no hay demasiado recorte, por ejemplo, en materia de subsidios, ahí no hay mm, mucho dato, subsidios de transporte particular, que es uno de los temas que vienen reclamando desde el interior también. sí, En líneas generales, por eso, fue un paso que no fue tormentoso y que casi consideraría auspicioso. La semana siguiente, después hablaron los secretarios, sí, hubo ujú, varios secretarios que hablaron ante los diputados, contestaron preguntas. La semana que viene siguen las exposiciones, sigue el tema con algunas presentaciones. Va a haber ministros la semana que viene que van a ir al Congreso, seguramente estará Moroni, estarán ujú, también algunos funcionarios, Alexis Guerrera, ministro de Transporte, entre el 4 y ujú. el 5, Va a o haber sea, justamente. miércoles y jueves van a estar Catopodis, Alexis Ajá. Guerrera y Claudio Moroni, son los ministros que van a estar. También a lo mejor se suman Bisotti y Persic, que son Ujú, de salud y educación. Eh, También va a estar Carlos Castañeto, el titular de la FIP, la titular del ANSES, Fernanda Raberta, el titular de aduana, Guillermo Michel, que van a exponer, y a lo mejor, posiblemente, esté también Miguel Pelle, que es el ujú. titular del Banco Central, que podría esperarse, pero ahí como el Banco Central es autónomo, ahí ya depende de él, si va o no va. Los otros dependen de economía y eso ya está combinado y confirmado para que estén. Veremos, eso va a ser la semana que viene. Sí, Entonces, miércoles y jueves vamos a tener esas reuniones, después viene el periodo largo. Después del periodo largo va a venir 1 o 2 semanas, 2 semanas seguramente de debate en la comisión y finalmente la última semana de octubre seguramente va a llegar al recinto, lo que es más o menos redondaría un tratamiento lógico de la ley de leyes, o sea, con la visita de funcionarios, y que dista de lo que fue lo del año pasado. O sea, cuando recordemos el año pasado que terminaron rechazándole el presupuesto, el ministro Guzmán recién se presentó para exponer sobre el proyecto 3 meses después de claro. haberlo presentado, Es o sea, decir, en diciembre, después de haber perdido las 2 elecciones del oficialismo, o sea, que con una posición eh, robustecida, digamos, por sí, haberle ganado las elecciones, o claro. sea, que todo lo que podía salir mal iba a salir mal, y se presentó un día lunes con la intención de tratarlo el jueves
que fue lo que pasó, se trató el mismo jueves, o sea, el lunes lo presentó el ministro, el jueves se trató en el recinto, y el viernes bien temprano, por eso de las 6 de la mañana, pasada las 6 de la mañana, se rechazó, porque evidentemente era un tema que había nacido mal y terminó mal ese proyecto. Este año, evidentemente, no esperemos que no va a ser lo que suceda. Claro. ¿Se habló algo o hizo alguna mención, tanto Sergio Massa como algunos de sus colaboradores, de este posible recambio de funcionarios que se está hablando, que se está haciendo referencia en las últimas horas? Viste, se está tocando mucho el tema de Zabaleta y de otros funcionarios que podrían, evidentemente, retirarse de la coalición gobernante en las próximas horas. ¿Se ¿Y comentó en el algo? Congreso? Ujú, No, se ve venir que seguramente, porque es algo esperado, ujú, que Zabaleta, es el ministro de Desarrollo Social, claro. se vaya. Ujú, Lo que no era, o sea, se hablaba de que para fin de año se iba a ir, ujú. iba a volver por una cuestión de que él quiere ser reelecto en su distrito. Distrito, claro. En el distrito, él, a diferencia de otros intendentes, no dejó a alguien propio a cargo del distrito, sino que dejó a alguien de la cámpora. Claro. Y bueno, se sabe que ellos están armando para ellos. Ujú. Tienen miedo que le No, vaya socavando el piso, como dicen algunos, ¿no? sí, Así se no, está después te hablando puede socavar. bastante y lo Entonces, está haciendo claramente según las quiere volver, pero manifestaciones que se están adelantaría el escuchando. retorno y la salida del Ejecutivo Ajá. justamente por todos estos problemas que está teniendo la gestión a partir de la presión de los grupos piqueteros y los acampes permanentes. Ujú. ¿Se sabe de algo del pensamiento de cómo está parada en este momento la vicepresidenta allí en el Senado, teniendo en cuenta que las causas contra ella siguen avanzando y cada vez generan una mayor complicación? No, sí, no, lo que se sabe es siempre ella mantiene su postura respecto Mm, del tema de las causas, y en lo que tiene que ver con la gestión hay una especie de guiño hacia la senadora Di Tulio, sí. que tiene una iniciativa Ujú, para una especie de salario universal para los sectores más vulnerables. Y bueno, a raíz de eso hay una posición del Ministerio de Economía que está elaborando para fin de año una idea de a dar un bono sí. a los sectores más vulnerables, justamente, Ujú, que no se sabe si terminará siendo un bono o si terminará siendo una especie de asignación acotada, en todo ujú. caso, pero bueno, que alcance a esos sectores. Y bueno, es lo que un poco se está hablando por estos días. En un ámbito donde Cristina Kirchner mantenía cierto silencio desde que fue empoderado Sergio Massa. Claro. ¿Se habla algo, por ejemplo, del tema de una posible baja de impuestos, fundamentalmente para las pymes, para los pequeños comerciantes, para los monotributistas, que realmente cada vez está más complicado en esta materia, se les hace más difícil poder pagar estos impuestos que son tremendos? ¿Se comenta algo internamente dentro ahí del Senado de la Nación o la cosa se está viendo No, no, muy por lo arriba? que se está hablando es, y se habló esta semana Ujú. con diputados, Sí. una para tratar el tema de eximir del pago de ganancias a Ajá. los médicos, al personal Ajá. médico, o sea, al personal de salud, De en salud, realidad, claro. que haga guardias, porque Ujú. les pasa una cosa, que A cuando ver. hacen, a partir de la cuarta guardia, Sí. ya lo que percibe, al hacer una quinta, ya no las quieren hacer porque ya empiezan a pagar ganancias. Qué bárbaro. Entonces, justamente se habló de ese tema y entonces, Sí. bueno, se dio dictamen a un proyecto para eximirlos de ganancias en esos casos, pero lo que sucedió en ese sentido fue Ujú. que en ese marco Sí. Martín Tetaz recordó que ellos habían presentado un proyecto para el tema eximir de De impuesto al solucionar el sol, tema de te los refieres. Claro. monotributistas, Ujú. porque muchos de estos casos son Y monotributistas sí, y ahí está el si bien tema. no pagan Ujú. ganancias, después terminan pagando, subiendo de categorías. Y Entonces, sí. bueno, y hay un proyecto sobre el tema que no avanza. Ajá. Y bueno,
amagó con que pidió el tratamiento, pero bueno, ahí el oficialismo no quiere saber nada y bueno, es un tema que lo van a seguir discutiendo seguramente. Bueno, José, por lo menos ahí tenemos una base de los temas fundamentales del transcurso de la semana. ¿Hay algo que quedó pendiente que realmente tiene que seguramente resolverse en las próximas horas, en la semana que viene? ¿Cuál No, fue muy, lo que muy quedó rapidito, picando, sí. digamos, ahí? Muy rapidito, así Sí, para solamente el tema de humedales, que es ajá, una cuestión que claro, decían que iban a emitirse dictamen esta semana, pero quedó bueno, ahí todavía. convenientemente Ujú, se postergó el tema ujú, porque amerita una discusión más amplia. ujú. El Y es- ministro de Medio Ambiente sigue en el cargo, no se habló nada, porque también no, ahí no, había una posibilidad de recambio, decían, se estaba no, 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 discutiendo, no, queda no se estable está, todavía. no Ajá. se está hablando. Bien, bueno. Bueno, la semana que viene, si Dios quiere y si te dan los tiempos, volvemos a hacer una pequeña charla a ver cómo está la situación, José. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.